La Constitución establece que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, que la prepara para la vida, para el trabajo y que fomenta la solidaridad. Hoy, en el programa Tus Derechos, conversaremos sobre el deber que tienen los medios de comunicación para apoyar al Estado en materia de educación, cultura y formación moral de todos los peruanos. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. El artículo 14 de la Constitución establece que los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación cultural y moral de las personas. En la actualidad, ¿esta función de los medios de comunicación se está dando? Pienso que estamos en un plano fundamentalmente declarativo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto la Constitución nos plantea un deber ser. Sin embargo, los medios de comunicación, particularmente la televisión, la radio, tienen una orientación clarísimamente en función del mercado, en función de una actividad, digamos, comercial lucrativa, ¿no? Y el esfuerzo que hace el Estado a través de la Radio Nacional y también de la televisión, Canal 7, es un esfuerzo limitado. Es un esfuerzo interesante en algunos programas o espacios, pero que no logra competir, ¿no?, en términos de calidad, en términos de audiencia, con la oferta de los canales privados. Yo diría que en ese sentido, digamos, este artículo de la Constitución está más en el plano del deber ser, ¿no? La realidad de las comunicaciones en el Perú es otra. ¿En algún momento de nuestra historia los medios de comunicación han asumido el compromiso de educar a sus audiencias? Yo diría parcialmente, ¿no? Han habido esfuerzos desde el sector privado, pero son esfuerzos aislados porque el sector privado orienta su oferta de programación en función de la audiencia que pueda generar, ¿no? Un determinado espacio, del equilibrio entre el costo que se asume en una producción que puede tener algún contenido educativo, de información, ¿no?, de muestra, digamos, de realidades distintas, de la diversidad, en fin, ¿no? Hay una serie de programas que pueden eventualmente presentar ciertos contenidos, acceso a información, pero esto está muy regulado por el mercado y si no se obtiene un nivel importante de sintonía y a su vez esta sintonía o este nivel de audiencia nos genera, ¿no?, ingresos por la vía de la publicidad, estos esfuerzos van a ser realmente muy pequeños y muy parciales en función de todo el conjunto de la oferta. En otros países, ¿los medios de comunicación social han asumido un rol educador con su audiencia? Es interesante apreciar la experiencia de algunos países europeos en materia de contenidos educativos y culturales, ¿no?, en materia de apertura a espacios para otros relatos, para otras identidades culturales, otras estéticas, en fin. Yo diría que esa función la cumplen, por ejemplo, los sistemas públicos. En gran parte de Europa, en los últimos 20, 25 años, ha habido una apertura hacia canales e iniciativas privadas, ¿no? Pero, digamos, en varios de estos países se mantiene un sistema público importante que hace una función de contrapeso y presenta otras opciones a las audiencias en materia de información, en materia de opinión, ¿no?, en materia de espacios de debate, pero también en materia de educación y en materia de cultura, ¿no? Cultura en el sentido no de una cultura de élite, sino de apertura a la diversidad cultural, apertura a otras visiones, a otras formas de representar, ¿no?, a otras identidades. Es el caso español, que además tiene un sistema, por ejemplo, descentralizado de medios de comunicación y de regulación de medios, ¿no? Y es bien interesante cómo las comunidades autónomas, caso, por ejemplo, la comunidad de Cataluña o la del País Vasco, pueden tener sus propios contenidos, ¿no?, revalorando sus identidades culturales, su lengua, en fin, su historia, sus estéticas, y creo que eso es posible, ¿no? Obviamente en el Perú no vamos a dar un salto en este aspecto, un giro de 180 grados en el corto plazo, pero creo que estos temas tendrían que formar parte de la agenda
en este nuevo gobierno y particularmente en el Ministerio de Cultura. Francia también tiene señales en las cuales abre espacios para este tipo de producciones, ¿no? En Chile mismo, lo que decía hace algunos minutos, hay un fondo público que permite financiar producciones educativas, históricas, culturales, que por vía del mercado no se van a financiar. Y hay una televisión pública también muy interesante en Chile, que cierto afronta esta tensión. La televisión pública chilena tiene autonomía del gobierno, ¿no? Digamos, en el marco de un acuerdo institucional bien interesante que digamos, rige, que supone que el directorio de la televisión pública es nombrado en acuerdo entre el gobierno, el ejecutivo y el Senado. Entonces hay mucho consenso político para designar un directorio independiente y que tenga estabilidad, digamos, más allá de los gobiernos de turno, ¿no? Tiene autonomía política en ese sentido y tiene funciones claras de pluralismo, apertura a las diferentes opciones políticas y también tiene funciones claras vinculadas a educación y cultura. Pero la televisión chilena se financia, la televisión pública se financia por la vía del mercado y es relativamente exitosa. A pesar de esta tensión, ¿no? En ser televisión pública pero tener que financiarse por la vía del mercado, abre este tipo de espacios. Entonces yo diría, es necesario discutir en serio, ¿no? Discutir en serio este tema de educación, cultura y apertura, digamos, en la lógica de avanzar en medios de comunicación más plurales, y me parece que este es un momento propicio, ¿no? Se da un cambio de gobierno, hay aparentemente un discurso que vincula la cultura y los esfuerzos por promover espacios de expresión cultural diversos, digamos, desde el Ministerio de la Cultura actual, y creo que la televisión pública nos ofrece una oportunidad para que ese objetivo, digamos, pueda ir implementándose en el mediano plazo, ¿no? Yo creo que la regulación actual, que no ha cambiado a pesar de varias décadas de iniciada la actividad de la televisión, ha privilegiado el desarrollo de la televisión como negocio, ¿no? Y es un campo legítimo, pero no puede ser necesariamente el único, tiene que haber otras opciones, y yo creo que en ese sentido el Estado y los medios públicos en particular tienen una función importante que cumplir. Bien, amigos, este fue el comentario de Jorge Acevedo, experto en ciencias de la comunicación y quien ha estudiado este tema de la vinculación entre educación y televisión. Aquí debemos decir que los medios de comunicación privados, de por ejemplo 10 o 14 programas que tienen diariamente, muy pocos o casi ninguno está dedicado a los temas educativos o culturales. Esta situación debe revertirse. Canal 7 es el único canal que se dedica y casi íntegramente a cumplir este deber. Claro, no puede ser de otra manera porque es el canal del Estado, pero se requiere hacer algo para modificar esta situación. Bien, después de la pausa regresaremos para hablar sobre el derecho a la educación con el doctor Idel Wexler, experto en educación. Bien, y continuando con el programa, nos encontramos con el doctor Idel Wexler, ex viceministro de Educación durante casi una década. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. No tanto, han sido 7 años y medio continuados y 1 año, 9 meses exactamente durante el gobierno del doctor Paniagua. Pero sí he tenido un largo periodo de gestión pública como viceministro, y me estoy reintegrando ahora a mis actividades académicas, docentes y al Consejo Nacional de Educación. Justamente en este periodo de 10 años, hace 10 años, ¿dónde estábamos en materia de derecho a la educación y hoy dónde nos encontramos? Bueno, yo creo que hay un proceso interesante de asumir que la educación no es un servicio, sino que es fundamentalmente un derecho que tienen los niños, los jóvenes y todas las personas a educarse
en igualdad de oportunidades. Y en ese sentido el Estado promueve la educación pública. Y si tenemos en cuenta la cobertura, yo diría que hace 10 años la cobertura en primaria estaba alrededor del 75%, un promedio de cuarto de primaria, y ahora estamos ya en el 94%, lo cual implica que el Perú, en el marco de los objetivos del milenio y de las metas de Dakar, es uno de los países que está cercano a lograr la universalización de la educación primaria. En secundaria también ha mejorado, pero no todo lo que quisiéramos. Estamos más o menos alrededor del 75%, antes estábamos un poco menos que el 60%, pero lo que yo quiero indicar que todavía el acceso sigue siendo deficitario en la educación inicial. No puede ser posible que en el Perú solamente tengamos 1.300.000 niños incorporados a la educación inicial. Tenemos que universalizar los 4 y los 5 años. ¿Y por qué se debe este déficit? Porque fundamentalmente a mí me parece porque no hay la creación de plazas docentes para atender a los niños entre 0 y 5 años. Es una especialidad, fundamentalmente, ¿no? 4 y 5 años. Claro, si en una localidad, por ejemplo, en una comunidad de los Andes o de la selva, ponemos 2 profesores de educación inicial, la comunidad se encarga de poner el local, el mobiliario al comienzo, de dotarlo de una pequeña cantidad de equipamiento lúdico e interactivo para los niños. Pero si no hay un profesor, difícilmente vamos a atender el derecho a la educación, que es tan importante de 0 a 5 años. Pero hay algunas personas que quieren hacer todo al mismo tiempo. Darles salud, darles alimentación, darles atención educativa, lo cual está bien, pero en mi opinión, lo prioritario en el año 2012 y 2013, para comenzar y después llegar a las otras condiciones de educabilidad, es mejorar la cobertura de la educación inicial. Y en secundaria quiero decirle que si bien hemos mejorado en la cobertura, sobre todo en el ámbito urbano y en el ámbito rural, sigue siendo también un tema que hay que abarcar en este nivel educativo y en estos ámbitos, sobre todo más excluidos y más pobres. Se suele hablar de déficit en materia educativa, por ejemplo, en materia de infraestructura, en materia de competencia de los alumnos, ley de la carrera magisterial. ¿Cómo evalúa usted los retos que deben afrontarse en los próximos años en relación a estos déficits? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que mantener con el mejoramiento, la perfección y el enriquecimiento correspondiente las políticas magisteriales, entre ellos la capacitación docente y la carrera pública magisterial y las evaluaciones a los maestros, las políticas curriculares. Tengo la certeza de que no se va a cambiar el currículo porque hay que esperar algunos años para luego evaluarlo. Pero también hay que mantener las políticas de evaluación, las políticas de remodelación de los colegios, el mantenimiento preventivo. Sin embargo, hay todavía mucho por hacer y creo que hay algunas prioridades. Focalizar la atención en el área rural. No puede ser que en Moquegua lleguemos al 48 y pico de logro de aprendizaje en comprensión lectora, en Lima por encima del 42% y en Iquitos lleguemos al 5%. Algo está pasando ahí. Algo está pasando. Y yo invoco a los gobiernos regionales a que asuman el reto de cambiar la educación con apoyo del gobierno nacional y del Ministerio de Educación. Y por otro, tenemos el problema que hay que mejorar, reformar, fortalecer la gestión educativa descentralizada. Hay mucha deficiencia y hay todavía muchos comportamientos de corrupción. Necesitamos una gestión descentralizada, eficiente y ética. Y por otro lado, el tema de la educación inicial y algo que me parece a mí muy importante, generar mayor presupuesto, pero cambiando el periodo fiscal de 8 o 9 o 10 meses a 20 meses como mínimo, porque si no, no se puede ejecutar el gasto. No solamente hay que aumentar el presupuesto, sino que hay que dejar al Ministerio de Educación como órgano rector que lo distribuya de acuerdo a sus prioridades
pero también que tenga las herramientas para ejecutarlo. Por ejemplo, el MEF está planteando que se modifiquen los diseños presupuestales en base a resultados. Me parece bien, pero no cambia la legislación, las normas y los procedimientos para la ejecución de ese presupuesto. Ah, qué interesante. Alguno cree que cambiando los diseños se arregla el problema. O sea, usted estaría hablando de una ejecución de un presupuesto bianual, más o menos. Exactamente. Ah, qué interesante. Porque solamente para la adquisición de textos mediante una licitación pública se demora 10 a 12 meses. Es absurdo. Y la plata recién se dispone en mayo. Sí. Hay un estereotipo que suele considerar que la educación privada es mejor que la pública. Sin embargo, esto hay que verlo con pinzas. ¿Usted nos puede explicar más o menos cómo funciona el sistema? Mira, Francisco, ni toda la educación pública es mala, ni toda la educación privada es buena. Hay colegios públicos que ahora están trabajando cada día más con un creciente compromiso por mejorar la calidad educativa. Y yo saludo a la mayoría de maestros y directores de colegios que trabajan en esta direccionalidad. Hay colegios públicos muy buenos, pero en el caso de los privados hay colegios tradicionales, convencionales, ya sea de las asociaciones culturales tipo León Pinel o Roosevelt, que son muy buenos. Hay colegios como el Inmaculada, etcétera, etcétera, que son buenos. Pero hay colegios privados, sobre todo a partir del decreto legislativo 882 del 94, hay algunos buenos, pero un gran sector son colegios que dejan mucho que desear, comenzando por el tema de infraestructura, porque funcionan en una casa, no tienen campo de juego, no tienen patio, no tienen profesores capacitados. Así que hay una brecha entre educación pública y educación privada, pero esa generalización que toda la educación pública es mala y que toda la educación privada es buena, no responde a la realidad. Bien, amigos, después de la pausa regresamos con el doctor Idel Wexler. Bien, continuamos con el doctor Idel Wexler. La Constitución establece un deber, el deber de los medios de comunicación de contribuir con el Estado en materia de educación, cultura e incluso hablan de desarrollo moral. Y esta tarea parece ser que no se cumple. ¿Cómo evalúa usted el papel de los medios de comunicación y las políticas públicas en materia de educación? Permíteme introducir este importante tema, Francisco, diciendo que las instituciones educativas, las escuelas, las universidades, los institutos educan, pero también se educa más allá de las instituciones educativas. Es lo que se llama en el argot educativo especializado las comunidades de aprendizaje, la sociedad educadora, que es el objetivo, uno de los objetivos del proyecto educativo nacional, que los estímulos que vienen de la sociedad sean convergentes con los estímulos que vienen de la escuela y que vienen también de la casa. La casa, del hogar. Y en este marco social, los medios de comunicación son agentes no solamente de diversión, de información, sino sobre todo de educación de la población en general. Tarea que es muy complicada porque tiene que responder a una diversidad muy heterogénea de población. Cuando yo enseño en segundo grado y primaria, sé que hay niños de 7, 8 años. Claro. Pero cuando yo transmito estímulos educativos, mensajes educativos a una población nacional que responde a diversas regiones, a la diversidad cultural y a diversos grupos etarios, la cosa es más complicada. Por eso es que los horarios familiares, los horarios de adultos, los horarios de niños, tiene que ser producto, en el marco de la libertad de prensa, de la libertad de empresa, algo que tiene que tenerse en cuenta. Por ejemplo, en la tarde los niños están en la casa. Ahí hay que promover programas que ayuden a desarrollar la estructura corporal y el desarrollo socioemocional lúdico de los niños y niñas. Pero por otro lado,
Hay que generar, si queremos generar, por ejemplo, una cultura de paz, una cultura contra la no violencia, la cultura contra la no agresión, una cultura ciudadana para toda la población, los medios de comunicación, que creo que están esforzándose, pero falta mucho, tienen que tener cuidado con los mensajes que se colocan en cada uno de los medios televisivos, de los medios radiales y de los medios escritos. Yo creo que esa es una tarea que la mayoría de comunicadores está asumiendo progresivamente. Y bueno, y un ejemplo es este programa. Un ejemplo es la televisora del Estado, TV Perú, cuya función es fundamentalmente cultural y educativa. De tal manera que, pero no solamente hay que pedirle a los medios de comunicación, que tienen el deber de cumplir este derecho constitucional a la educación, sino que además es un derecho humano, sino también las autoridades, los líderes. Cuando usted ve que en el Congreso hay actos de violencia, actos de agresión, y ellos piden que hay que promover en la escuela y en la casa una cultura de paz, ahí hay una contradicción. Lo que se hace con una grave. mano se borra con la otra. Claro, o por otro lado, en el tema de la seguridad vial. No, los padres de familia le exigen a la escuela y que las personas respeten los paraderos, mejor dicho, las unidades móviles. Nosotros trabajamos en la escuela, pero cuando el niño sale a las inmediaciones del colegio, encuentra que su papá o el micro no respetan los paraderos. Conjuntamente con la televisión, que era el medio de comunicación masivo más importante y que revolucionó el siglo XX, sin lugar a dudas, hoy tenemos las nuevas tecnologías. Está el internet, los teléfonos y celulares, que también ahora tienen internet, está la señal de cable, donde hay canales especializados ya hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo afecta todo esto el cambio de la educación tradicional? Es decir, el profesor y el aula, y las nuevas tecnologías. Las TIC, o las tecnologías de la información y la comunicación, y todos los medios de comunicación telemática, son importantes en la medida que ayuden a potenciar el desarrollo de aprendizajes. Porque si los alumnos entran a los correos, a las web, a los blogs, a las redes, para no promover cosas que los ayuden a formarse integralmente, a promover valores, entonces la tecnología no está en función del bien común. Y en la escuela, la computadora, la grabadora, la televisión, tienen que ser instrumentos para lograr los aprendizajes curriculares. Y lo mismo, las tecnologías, en el sentido amplio de la palabra, tienen que servir no solamente para entretener, sino fundamentalmente para crear valores y actitudes positivas y ser fuente de información donde la persona, el estudiante, el joven, el niño, desarrolle sus capacidades de comprensión, de análisis, de juicio crítico, etcétera, etcétera. La Constitución establece el desarrollo integral de la persona humana, o sea que la educación tiene esta finalidad y que debe preparar al ciudadano para el trabajo y que se debe fomentar la solidaridad. Y yo recordaba un ejemplo de una jurisprudencia, de un caso en materia de educación en el estado de Nueva York, donde los jueces decían que el ciudadano no solamente debía tener las competencias para poder estar informado y para poder ser productivos, pero fundamentalmente para poder vivir en democracia. Cuando hablamos de valores, nosotros debemos preparar también desde las aulas a ciudadanos democráticos, es decir, que escuchen la opinión de los otros, que no impongan su opinión y que podamos ir quitándonos este sesgo autoritario que algunas veces está en nuestra sociedad. Yo te agradezco por la pregunta y tú has hablado de ciudadanos, Francisco. La ciudadanía moderna, la nueva ciudadanía, tiene varios tipos de ciudadanía. No solamente la cívica, tenemos la ciudadanía ética, que es tan importante, la ciudadanía ambiental, la ciudadanía vial y la ciudadanía que tiene que ver con la preservación y el fortalecimiento de la democracia. Y entonces todas estas ciudadanías, y sobre todo la cívica y la democrática, deben promover, por ejemplo, la puntualidad. Deben promover, por ejemplo, el respeto a las minorías. Deben promover el respeto a la vida.
tienen que promover todo aquello que tenga que ver con la participación, pero sobre todo tiene que promover aquello que nosotros llamamos el respeto del Estado de Derecho. Yo sé que esa expresión a ti te va a gustar mucho y a los amigos televidentes. En la medida que se respeta el orden constitucional, el Estado de Derecho y las normas establecidas por la Constitución y las leyes se cumplen en igualdad de condiciones para ustedes, para todos y todas, estamos hablando de una ciudadanía cívica, pero también de una ciudadanía democrática. La tolerancia, que es tan importante. Sí. Bueno, doctor, realmente un gran final en esta entrevista. Justamente queremos ciudadanos para que podamos vivir en una democracia real y plena. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Le agradezco mucho por la invitación y los felicito por el programa. Muchas gracias. Bien, amigos, esto ha sido el final de nuestro programa y como siempre, si quieren comunicarse con nosotros, a tus-derechos@tvperú.gov.p o también en nuestro Facebook, tusderechos-tvperú. Y como siempre, los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver.